asignatura que tiene un solo crédito, entonces al ser un solo crédito sería 1 hora a la semana, pero para que nos rinda, vamos a hacerlo cada 15 días, 2 horas. Entonces la clase será cada 15 días iniciando hoy, la clase durará entonces 2 horas de 11 a 12 y media, de 11 a 12 y media, y bueno, ya dentro de 15 días les contaré más. ¿Por qué no les voy a contar más hoy? Porque hoy nos está acompañando Esteban Arboleda, que también es terapeuta respiratorio, muchos lo conocen, y hoy queríamos arrancar esta asignatura. Yo le propuse a Esteban que me colaborara con algo y él muy amablemente aceptó. Vamos a hablar sobre lo que hace el terapeuta respiratorio desde el abordaje en urgencias de un paciente COVID hasta el momento en el que llega a cuidado crítico, cómo lo valoramos en cuidado crítico, cuándo decimos extubarlo y cómo se hace todo ese proceso. Esteban está con nosotros porque él ha estado ahí en esa atención de pandemia durante todo este tiempo y yo no quería dárselas yo porque yo no he estado, como si lo ha estado él, metido todo el tiempo en una unidad COVID. Entonces, pues nada, se evitan, el público es tuyo, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchachos, buenos días. Gracias, Nati, por la invitación. Aquí veo casi el 100% ya me conocen porque estuvimos en baja complejidad. A uno les di cuidado crítico, la práctica, con otros estuve en neonatos y pediatría. Y bueno, Nati, de verdad, yo pienso que estos espacios que está liderando la Universidad y la Facultad de Terapia Respiratoria en este tiempo de pandemia nos está sirviendo muchísimo para darnos a conocer a nosotros como terapeutas respiratorios y como cuidadores cardiopulmonares, por así decirlo. Y es que definitivamente ahora sabíamos que la terapia se conocía desde antes, pero ahora es donde nos están reconociendo más y están notando la verdad, la importancia que nosotros tenemos como tal. Y yo pienso que ustedes como estudiantes tienen que empezar a empaparse un poquitico más, ¿cierto? De todo este tema y de todas estas cositas que a todos nos está tocando. Vamos a hablar cosas muy básicas, muy puntuales de lo que manejamos desde urgencias hasta cómo le quito el tubo al paciente, cuándo decido pronar, cuándo decido montar en ECMO al paciente o remitirlo, ¿cierto? Y otra cosa muy importante que ustedes deben de tener en cuenta es que ustedes tienen a Natalia, que es muy buena docente, ella fue profesora mía cuando yo hice el pregrado, y ella sabe mucho de ventilación mecánica. Entonces, si ustedes también logren la oportunidad que tienen con ella, logrenla, porque de verdad ella es una persona que sabe demasiado, tiene muchos conocimientos y lo bueno que siempre tiene actitud y disponibilidad como para enseñar. Entonces voy a compartir la pantalla para que empecemos. Si tienen dudas o preguntas, Nati, que las vayan haciendo, las dejamos para el final o qué o cómo hacemos. Pues Estevita, la verdad yo preferiría que paremos así, así no terminemos hoy. Si tú me dedicas otro espacio para terminar, pues Sí, no hay maravilloso. problema. Porque, chicos, ¿por qué quise empezar por acá? Porque la electiva de cuidado crítico es como un consecutivo de esa asignatura cuidado crítico que vimos y quiero que los temas que veamos este semestre acá los negociemos un poco en cuanto a que de todo lo que Esteban nos dice, ni idea, eso no sabemos qué es lo que es, entonces en la asignatura podemos ir reorganizando un poco la temática. Entonces, vayan como tomando apuntes quizás de lo que ni idea, eso no lo hemos visto, para que me cuenten ya la próxima vez qué quisiera que viéramos en la asignatura. La asignatura está montada y tiene una temática predeterminada, pero yo pienso que esto es una oportunidad para que reevaluemos y miremos si de pronto nos estamos quedando cortos en algo. Entonces, Estevita, chicos, si hay cosas que no saben, pues pueden preguntar de una. Si yo ya veo que es un tema complejo y que no lo tienen claro, pues sé que es uno de los temas que voy a meter en la asignatura. ¿Listo? Entonces, nada, arranquemos, Estevita, muchas gracias. Bueno, Nati, ¿ves mi pantalla ahí? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, Nati, si tienen preguntas que activen el micrófono porque yo no los puedo estar leyendo, ¿listo? Ajá, pueden activar el micrófono en el momento en el que lo necesiten. Igual yo voy a estar pendiente del chat por si tienen algún inconveniente, pues si tienen alguna pregunta y la quieren hacer por el chat. Santi, hola, bienvenido que está en octavo. Entonces hoy estamos acá con estudiantes de quinto, de sexto y de octavo, unidos todos a saber qué hacer como terapeutas respiratorios ante el COVID. Listo, gracias. Dale. Bueno, muchachos, más que vamos a hablar de la epidemiología de los signos y síntomas que ustedes ya saben como tal, vamos a hablar de lo que nosotros hacemos basado en la evidencia y basado en la
práctica y en la experiencia que hemos tenido pues ya en prácticamente este año de pandemia. Y primero hay que definir qué es el COVID. El COVID es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como el SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019, pero si miramos lo que es la literatura, se está encontrando de que definitivamente el COVID o el SARS-CoV-2 viene desde antes. Incluso esta neumonía que se dijo que los primeros casos fue una neumonía vírica que fue declarada en Wuhan, en China, pues están los estudios diciendo que está desde antes, desde a mediados más o menos de noviembre, empezando diciembre. Entonces, y se declaró como pandemia como tal, ya fue en marzo del año 2020. Bueno, nosotros cuando estamos frente a un paciente que tiene, que tiene sintomatología respiratoria, debemos de tener en cuenta algo. Es que hay dos tipos de pruebas grandes que se hacen, que es la PCR y el antígeno, que es la prueba rápida, pero usted ¿a quién le va a decir, venga, yo prefiero que a esta persona le tomemos un antígeno, o yo prefiero que a esta le tomemos una PCR? Pues resulta que la PCR se la vamos a tomar a los pacientes que estén en un periodo de ventana, es decir, el paciente puede estar entre los 3 primeros días de síntomas y los 11 días después de los síntomas de empezar la enfermedad. Pero cuando hablamos del antígeno, esto sí es más, hay que ser como un poquitico más concienzudos con esto. Y es que ustedes deben de tener en cuenta que se va a tomar entre el cuarto y el 11 día de inicio de los síntomas. ¿Por qué? Va a estar determinado por la carga viral del paciente. Es decir, que si yo le tomo un antígeno a mi paciente que empezó síntomas ayer, muy probablemente me va a salir negativa, ¿cierto? Porque el antígeno y los reactivos como tal, es decir, esas proteínas todavía no han alcanzado un nivel serológico para que sea detectado. Entonces, si usted tiene un paciente que inició síntomas que están entre el cuarto y el 11º día, usted lo que puede decir es, no, tomémosle un antígeno. Se puede hacer un hisopado nasofaringeo u orofaringeo, que todos ya hemos visto cómo se toma, ¿cierto? Y hay otra, pero esto es más para los pacientes intubados, y es hacer un aspirado traqueal y tomar la muestra y enviarla al laboratorio. Por lo general, esto siempre que tomamos estas muestras tienden a hacer unas PCRs, porque pasa mucho que nos llega el paciente sintomático a urgencias, le tomamos una muestra, un antígeno y sale negativo, pero lo intubamos y resulta que listo, hacemos todo el proceso de tomarle la muestra mediante un aspirado traqueal o lavado broncoalveolar y sale la PCR positiva. Ya saben, como les expliqué, que eso netamente está influenciado por la carga viral que tenga el paciente. Y tenemos otras que son los anticuerpos, que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que lo que nos van a decir es, oiga, si tengo la IgM alta o positiva, como decimos, es porque estamos en un periodo entre los 8 y 14 días de la enfermedad, es decir, de que estamos frente a una enfermedad que es latente, pero pasadas aproximadamente las 3 semanas, ya esta prueba se va a volver negativa y nos va a dejar una huella serológica que va a ser la IgG, que va a salir positiva, que es lo que nosotros llamamos que tengo anticuerpos contra el COVID-19. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro eso. A nosotros, ¿cómo nos llegan los pacientes a urgencia? Nos llegó el paciente con la prueba positiva, con aumento en la frecuencia respiratoria, entonces acá les voy a mostrar esto, con aumento en la frecuencia respiratoria llegan desaturados y llega con trabajo respiratorio, con signos de dificultad respiratoria o de fatiga muscular. Yo debo tener en cuenta en ese momento es a quién voy a hospitalizar en una unidad de hospitalización, a quién lo voy a meter a cuidado intermedio y a quién lo voy a pasar de una vez para unidad COVID. Entonces, hay que tener en cuenta de que más que la saturación de oxígeno o la SAFI, la saturación sobre la FiO2, que nos va a indicar el grado de hipoxemia no invasiva del paciente, yo debo tener en cuenta de que el gold estándar es la PA2, FiO2 y la frecuencia respiratoria. Resulta que es que la frecuencia respiratoria en estos pacientes juega un papel en contra, porque resulta, y ustedes van a estar familiarizados con el término PECIL, cuando los pacientes aumentan la frecuencia respiratoria, estamos dando al paciente con COVID, por un lado tenemos una neumonía viral, una neumonía vírica, ¿cierto? Entonces estamos frente a un trastorno de la relación B-Q, es decir, de que los procesos de oxigenación y de ventilación no van a ser efectivos en mi paciente y la frecuencia respiratoria superior a las 30 respiraciones por minuto van a producirle injuria autoinducida por el paciente, lo que llamamos el PECILI, porque resulta que ese swing pleural del paciente lo que hace es que me produce más atelectasia, me tumba la presión alveolar y me aumenta la presión pleural, ¿cierto? Que en teoría eso estamos hablando de la presión transpulmonar.
Tenemos unos criterios, la PAFI menor a 250, infiltrados multilobulares con fusión o desorientación, la uremia lo hablamos con un boom mayor a 20 microgramos decilitros en un paciente con leucopenia, con trombocitopenia, y puede estar febril o puede estar afebril y con hipotensión. Pero entonces, en estos últimos cuatro criterios estaríamos hablando de un paciente que está en un estado ya de shock y si ustedes recuerdan, una de las fallas respiratorias es la tipo 4, ¿cierto? Lo que nos llaman y nos dicen alta demanda, que es el paciente en shock, cual sea la etiología. Muy probablemente esto va a ser un paciente que esté en un shock escéptico, porque probablemente esa neumonía viral que tiene nuestro paciente ya es una neumonía que tiene criterios de hospitalización y nosotros en las unidades utilizamos el CURB 65 como tal, pero lo vamos a utilizar en los pacientes que sean mayores a 65 años, porque esto es un predictor de mortalidad como tal en nuestros pacientes. Listo. Entonces, si usted ve que su paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, le colocó una cánula nasal y le saturó 98%, pero no tiene tantos signos de dificultad respiratoria, le tomó unos gases y la PAFI está en 280, en 250, usted dice, bueno, le voy a dar el chance y lo va a meter a hospitalización. Pero si el paciente le llega a usted con signos de trabajo respiratorio, le llega desaturado, porque ellos llegan incluso saturando hasta 50 con cianosis peribucal y con aumento del trabajo respiratorio, usted no puede ponerse a inventar. Usted lo que tiene que hacer de inmediato es pasarlo para una unidad de cuidado intensivo y definir qué tipo de invasión le va a hacer, perdón, qué tipo de soporte respiratorio le va a hacer al paciente, ya sea soporte no invasivo o soporte invasivo, ya vamos a ver las diferencias en cada uno. Es normal y es lo más común que nosotros vemos. Y si vemos en la radiografía de tórax de la mano izquierda, donde nos señalan las flechitas, ahí vemos que ya hay una consolidación como tal. Es decir, de que esos infiltrados que tiene mi paciente son los infiltrados mixtos que forman una consolidación y son los signos radiológicos característicos de un paciente con COVID, de neumonía secundaria COVID. Pero si lo miramos hacia la derecha, que es un paciente que aún no está intubado y usted le toma esta placa, es un paciente que muy probablemente tiene problemas ya de la compliance, tiene problemas de resistencias y es un paciente que muy probablemente va a requerir no soporte con alto flujo o con invasiva, sino que es un paciente que probablemente le va a requerir a usted intubación orotraqueal, porque aquí ya vemos lo comúnmente que típico de un SRA, que son infiltrados en los cuatro cuadrantes, y en el COVID es muy común ver el vidrio esmerilado. ¿Listo? Como lo vemos acá en la imagen del lado derecho, que estas son las placas de vidrio esmerilado en el paciente que nos están diciendo es que definitivamente esa neumonía ya se nos volvió una nada en ese pulmón como tal. ¿Listo? Entonces, si a mí me llega el paciente y le tomo una placa, como está en la mano izquierda, yo puedo decir, y no tengo tan comprometida la oxigenación, no tengo tantos signos de dificultad respiratoria, yo lo que puedo decir es, hombre, aguantémoslo e implementemos otras maniobras como tal, porque el paciente aún no quiere intubación orotraqueal. Pero si este paciente usted lo deja, el de vidrio esmerilado, lo deja sin intubar, lo deja sin presión positiva y lo deja sin soporte invasivo, muy probablemente es un paciente que le va a fallar y le va a hacer paro. A pesar de que ustedes tengan en cuenta algo, y es que el doctor Gattinoni en un estudio que hizo habló de la hipoxemia feliz, de la happy hipoxemia, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando hoy en día, y es que el paciente con COVID tolera más la hipoxemia que un paciente previamente pulmonarmente sano, ¿cierto? Entonces, ellos toleran más la hipoxemia, pero no quiere decir que porque toleren más la hipoxemia yo lo vaya a dejar así. No es que de pronto con una máscara de no reinhalación 80% va a mejorar la oxigenación. No, el paciente ya necesita presión positiva y es cuando usted debe decir, bueno, vamos a intubar. Otra cosa que les quiero decir es que usted, Evitan, señora, perdón. En cuanto a eso, yo quiero que tú nos digas qué tanta influencia está teniendo el terapeuta en este tipo de decisiones ahorita en esta pandemia. todas. Nati, lo que tú digas es palabra. Si usted dice, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado es cómo vamos a categorizar a nuestros pacientes, cuál hospitalización para intermedios y para UCI, porque si usted le dice al urgenciólogo, por ejemplo, no doctor, es que este paciente tiene esta placa, pero es que mira que la PAFI está en 150, mira qué tal cosa, entonces él le va a decir, ah, bueno, no, listo, entonces ¿cuándo lo pasamos? Y usted dice, no, pues, hospitalización y resulta que hasta las 3 horas lo están llamando porque hay un código en área COVID y es el paciente que usted acabó de dejar sin intubar. Entonces, ahí también la responsabilidad de nosotros es mucha.
Es mucha. Y muchas veces, muchachos, todo el mundo le corre una intubación de un paciente COVID porque, como ustedes lo han visto, la intubación es un poquitico más compleja, por así decirlo, ya les voy a explicar un poquitico sobre eso. Y muchas personas, incluso hasta los médicos nos dicen, no, pero yo creo que con Pronovigil de pronto no sale. No, con Pronovigil no le va a salir a este paciente. No, de una, intúbelo, porque más adelante la responsabilidad le cae a usted, porque ¿qué van a decir? No, como le parece que Natalia dijo, o que Michael dijo, Camilo dijo, que no, que lo dejáramos así, que lo dejáramos así, que no lo intubáramos. Después la responsabilidad le va a caer a usted, porque en este momento de pandemia nosotros tenemos, mejor dicho, todo el manejo y lo que nosotros digamos no lo van a respetar. ¿Listo? Ok, Estevitan, entonces empecemos a charlar entre todos. Anita, Hágale. Ana María Quiroz, entonces, de acuerdo a lo que nos dijo el Estevitan ahora, lo que nos está diciendo el doctor Esteban, perdón, Estevitan, el doctor Estevitan, el doctor Estevitan tuvo que paciente, entonces, dame como algo que tú me dirás, vea, profe, si a mí me llega un paciente así, 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 yo digo que definitivamente este paciente debe ir a UCI ya. Ana Quiroz. Ana durmió. Profe, ¿por qué me coge a mí en primera? Yo estaba viendo feo, pero me bloqueó, eso es trampa. No, porque trampa. Profe, es trampa, me cogió la primera clase y me cogió a mí en primera. Esto es el colmo. Y con invitados externos, para que no joda. Por eso, profe. Ay, hable a ver. No, profe, me bloqueó. Camilo, Camilo Ahora Arcila. Tranquilo los de los otros semestres, va a coger los de la lectiva. Profe. Señor. Ay, yo no sé Como que yo qué. no sé, y entonces cuando le toque a ella, ¿qué va a hacer? Ay, yo no sé, ¿dónde está Esteban? Profe, no sé, pues de pronto con lo que decía Esteban, también mirando lo de la PAFI, pues según esos gases. Ok, entonces vamos hablando de eso, entonces listo, estamos en urgencias, nos llega un paciente, entra por área respiratoria, o sea que ya estamos sospechando que es un paciente que tiene COVID. Entonces Camilo ya nos habló de la PAFI, o sea o sea, usted primero le toma gases. Estevitan, todo paciente que nos entra por urgencias estamos tomando gases. Sí. Sí, porque es que el problema de la SAFI es que la SAFI está enmascarando el trastorno de la oxigenación, porque estos pacientes al ser tolerantes a la hipoxemia y en otros al tener ventilación colateral, ese está haciendo un mecanismo de compensación diferente. Entonces muchas veces le puede saturar 90, pero le toman unos gases en sangre, la saturación arterial de oxígeno en gases te puede salir de 75. Entonces se le están tomando gases por protocolo. Ok, listo, Cami. Entonces, listo, Camilo hizo bien, lo llamaron, valoró el paciente, Camilo le toma de una los gases, Cami. Y entonces, listo, se le tomó los gases, va a mirar la PAFI. ¿Qué PAFI es la que usted va a determinar para decir, sí, nos vamos nos vamos para la UCI, me lo llevo para la UCI, porque así funciona, como Esteban nos está diciendo, o sea, usted lo valoran y usted es el que le dice al doctor, doctor, me lo llevo para la UCI, o doctor, yo pienso que puede tolerar un piso. Profe, yo siento que ya con una PAFI menor a 150, diría yo que una para UCI. Ok, Esteban, ¿sí? Sí, porque muy probable, y si tiene aumento del trabajo respiratorio y si tiene polimnea, es un paciente que le va a fracasar en incluso hasta en cuidado intermedio. Ok, Ana, ya se descongestionó, ¿cierto? Entonces, Anita, entonces listo, Camilo nos habló de la PAFI y Camilo nos dice, yo tomo gases, encuentro una PAFI menor a 150, empiezo a preocuparme, y entonces el profe Esteban nos está diciendo que va a mirar el trabajo respiratorio. ¿Eso convertido en paisa es qué? ¿Qué es lo que le va a mirar? Profe, pues, no, o sea, yo, Sí, si tú, claro. tiene trabajo respiratorio, pues le miraría si tiene utilización de músculos accesorios, lo auscultaría y pues como muestra el profe Esteban, pues pediría una placa para poder ver. Pero aguanta, hablemos del trabajo respiratorio, sí. Entonces me estás diciendo, le miro si tiene uso de músculos accesorios. Sí, si tiene disnea, si Ok, tiene ¿qué más? Disnea, ¿qué más? Esteban nos dijo cianosis. otra cosa. Profe, ¿me repite, por favor? Esteban, ¿qué más nos dijo que era lo que íbamos a valorar ahorita? O sea, disnea, frecuencia, ¿cuál frecuencia? Respiratoria, cardíaca. Pues porque si está fatigado, aumenta la cardíaca.
Ok, entonces vamos a mirar, vamos a ponernos orden a la situación. Llegamos, tomamos los gases, al mismo tiempo estamos mirando, tomando frecuencia respiratoria. ¿Cuánta fue la frecuencia respiratoria que nos dijo el profe que era segura? No, profe, no me acuerdo. Es que yo estoy intentando apuntar, pero el profe habla muy rápido. Ah, Hay bueno. que bajarle la velocidad, que así nos quedemos toda la lectiva en este tema. A mí no me importa, pero Esteban no nos puede dedicar todo su tiempo, ¿cierto? Pero pues me parece que ustedes ya estando en sexto semestre tienen que estar casi que listos para esto y ya van para UCI. ¿O ustedes qué opinan? Silvana, ¿de cuánto es la frecuencia respiratoria segura? Silvi. Profe, es que yo tampoco tomé como apuntes en eso, porque por lo mismo. Ok, Estevita, ¿nos recuerdas entonces? Entonces vamos a tomar Bueno, gas, verificamos eso, recordemos ese pedacito. entonces la frecuencia respiratoria segura es menor a 30 respiraciones por minuto. Si un paciente tiene mayor a 30 respiraciones y los signos que estamos hablando y la clínica del paciente, uno ya empieza a preocuparse. Pero también aquí les quiero agregar algo, y es que si el paciente a usted le llega hipotenso, no espere, porque es el paciente que está en choque, y es el paciente que muy probablemente, tras de que va a necesitar soporte vasopresor, va a necesitar soporte ventilatorio. Ok, entonces nos llega el paciente, tomamos gases, miramos PAFI, si tenemos PAFI por debajo de 150 ya es un criterio que me está diciendo va para UCI. Si le cuento la frecuencia respiratoria y la tengo por encima de 30, uno más que va para UCI. Si lo tengo hipotenso, definitivamente va para UCI, ¿cierto? Puede que lo tenga normotenso, pero frecuencia respiratoria por encima de 30 y PAFI caída, va para UCI. O sea, no tiene que cumplir todos los criterios. Es más, Exacto, no es necesario. si llega con una frecuencia respiratoria de 25, tiene una PAFI adecuada, pero está demasiado hipotenso, que no recupera con líquidos, no sé si los están rescatando con líquidos, ¿se evitan o no? Sí, se les pasa un bolo de 1000 y se espera. Si no, se invade el paciente y se sube para cuidado intensivo. Ok, entonces, digamos, llega frecuencia respiratoria por debajo de 30, PAFI 160, muy hipotenso, primero rescatan con líquidos, o sea, le ponen un bolo de líquidos, no recuperó presión, nos vamos para UCI. Así la frecuencia respiratoria no esté por encima de 30, ¿cierto? Entonces, es Es como que correcto. vamos a parar al profe Esteban en puntos claves, porque es que ese punto es súper clave, o sea, ¿en qué momento? Porque si ahorita la responsabilidad está siendo nuestra, la tenemos que tener clara, chicos. O sea, yo no puedo ahí a ponerme a titubear porque entonces una vida está dependiendo de nosotros. Robert, dime qué nos quieres decir. No, profe, iba a mencionar ahora, suerte cuando le estaba diciendo a Ana y es el micrófono abierto. Ah, ok, listo, dale. Yo tenía todo así ya listo. Ok, y entonces vamos a solicitar una radiografía de tórax, o sea, se lo vamos a decir al doctor, lo más seguro es que si ya estamos ahí, ya, eso ya es un protocolo y ya le tomaron la radiografía, vamos a evaluarla, vamos a ir a mirarla, o sea, y si no se la han tomado, porque quizás están, acá tengo chicos de octavo, entonces de pronto estamos por allá en una baja complejidad, es igual, usted está en urgencias, en baja complejidad, y va a valorar lo mismo, ¿cierto? Ah, que no tengo gases, tocó con SAFI, ¿cierto? Si estamos en una baja complejidad donde no hay un equipo de gases. Entonces toca con SAFI, entonces lo mismo, la frecuencia respiratoria la vamos a mirar si tiene otros signos de dificultad respiratoria y allá en esa baja complejidad posiblemente si usted le va a tener que decir al doctor, le tomamos una radiografía para ver cómo va. Listo, porque por acá tengo estudiantes de octavo también. Listo, Estevita, muchas gracias. Listo. Pero entonces, ¿cuál es el manejo integral de estos pacientes? Y esto es un resumen que hice de las guías del Instituto Nacional de Salud, algo muy, muy puntual y más para nosotros. El monitoreo cardiopulmonar es el monitoreo que usted va a hacer, es decir, usted va a vigilar los signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación arterial de oxígeno y gases arteriales. La oxigenoterapia va a estar dirigida netamente a dos dispositivos, a la cánula nasal y a la máscara de no reinhalación. Aquí es donde ustedes vayan a trabajar, muchachos. Ustedes deben de preguntar, ¿al paciente con COVID-19 le colocamos humedad o no le colocamos humedad? ¿Se le coloca oxígeno frío, seco o se le coloca el burbujeador, que es lo que llamamos el humidificador?
¿Cómo lo están utilizando ustedes? Cada institución maneja su protocolo diferente. Hay en unas que lo colocan con humedad, ¿cierto? Hay otras instituciones que no lo colocamos con humedad. ¿Esto es debido a qué? Debido al personal sanitario, ¿cierto? Porque resulta que cuando nosotros vamos a abrir el humidificador y lo vamos a echar agua, hay partículas del microorganismo y salen disparadas y se disipan en el aire. Yo ya les voy a explicar un poquitico más de esto cuando les explique el Bernoulli en la intubación. Entonces van a estar dirigidas netamente a estos dos dispositivos, a la cánula nasal y a la máscara de no inhalación. Los corticoides intravenosos siempre se han manejado para el manejo del paciente con SDRA. Y acordémonos que la neumonía por COVID-19 es un SDRA atípico. La inhaloterapia es solamente, muchachos, si el paciente está con broncoespasmo, si el paciente no está con broncoespasmo, que a veces pasa, no le mande inhaladores porque lo que le va a terminar usted produciendo es una disminución en el potasio. ¿Cierto? La anticoagulación, ustedes saben que estos pacientes, muchachos, hacen trombos por la patología del COVID-19, entonces son pacientes que se van a anticoagular sí o sí. Ya va a depender es qué tan comprometido esté mi paciente. Los antibióticos se recomienda iniciar terapia empírica siempre y cuando haya signos clínicos de SIS o de una infección. A esto los pacientes se van a hemocultivar y pues, se va a esperar el reporte. Si los pacientes salen con un reporte de hemocultivos negativos, pues se les suspende inmediatamente el antibiótico. Pero si el paciente sale con un reporte positivo, pues obviamente el paciente va a continuar con su tratamiento antibiótico y muy probablemente lo que se va a hacer es mandar a tipificar qué germen tiene el paciente y de ese modo guiar la terapia, guiar la terapia con el antibiótico. El Karen, pronovigil. espérate, eviten un segundo. Karen, ¿me recuerdas cuáles son los signos del SIRS que está diciendo el profe Esteban? Pues porque tenemos que saber para saber si le van a poner antibióticos o no. Profe, ya le digo, profe. Profe, no es Profe, pues los signos de SIR son la temperatura mayor a 38 grados o menor a ¿Y si es 35. ¿Y si es hipotérmico, no? ¿Cómo funciona? O menor a 35, profe. Ok. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, pues, profe, ahí sí, pues yo tenía entendido que era hasta 20, pero pues no entendí si es hasta 20 o hasta 30. Pues hacia arriba. Estamos hablando del CIRS normal. Ah, bueno, de 20 hacia arriba. Una presión arterial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Y, profe, yo sé que me falta una, pero no me acuerdo cuál es. Dinos, Anita, ayúdale. Profe, eso es trampa. Ah, no, ibas a decir los mismos. Profe, Pero- ¿qué son los leucocitos? Ah, sí, leucocitos. Leucocitos. Mayor a 12.000, menor a 4.000 o el 10%. Muy bien. Listo. Fácil. Eso no es un examen. Lo que yo quiero con esto y parar a Esteban y hacerle preguntas es que esto de verdad nos sirva. O sea, yo no quiero una charla acá, ay, sí, ya cumplí y ya, no, que esto nos tiene que servir porque es que esto es lo nuestro. Listo, entonces por eso les estoy preguntando. A los de octavo también les voy a preguntar a los que van por ahí de octavo, a los de quinto los voy a dejar pasar esta vez. Y eso que si quieren hablar, bienvenidos. Si tienen de una la respuesta, también bienvenidos. Sino que con ellos sí apenas voy a empezar cuidado crítico, entonces de pronto los corchamos por ahí feito en algunas cosas, pero entonces si la tienen, porque por ejemplo, CIRS, no sé si ya lo tenían los de quinto, también pueden participar y abrir micrófonos. Listo, Estevitan, gracias. Listo. El pronovigil, muchachos, es decirle usted al paciente que está consciente, decirle, oiga, colóquese boca abajo en la mayor parte del tiempo que usted pueda. Listo. Pero ¿qué pasa con el pronovigil? Muchas veces el pronovigil son pañitos de agua tibia. Realmente la pronación vigil no ha demostrado como tal que tenga un efecto. Que nos dicen, hágalo, ¿cierto?
Háganlo, lo pueden hacer y usted puede ver cómo el paciente a las 6 horas de estar en esta posición puede empezar a mejorar el trastorno en la oxigenación, pero en este momento no hay un consenso, no hay un estudio que nos diga, es que mira que hicimos esto con tantos pacientes y nos funcionó. No, hasta el momento no, lo hacemos como una terapia de rescate cuando el paciente lo tenemos en hospitalización. Listo. Y la fluidoterapia, es decir, la administración de líquidos, pero esto va a estar más enmarcado en el paciente que llega con signos de shock. Listo. Se evitan pronovigil solamente paciente en área hospitalaria que no está en UCI, porque si está en UCI está intubado, pronado de verdad. Pero no, de verdad. En hospitalización, con PAFIs, o sea, si la PAFI nos cae por debajo de 150 va para UCI porque va para pronación de verdad, pero si tengo una PAFI mayor a 150, podría entonces yo decir, prónese o sea, al paciente no le vamos a decir prónese, le vamos a decir acuéstese boca abajo el mayor tiempo que pueda y miramos, pero si la PAFI me cae por debajo de 150, así lo tengan hospitalización, nos vamos para UCI, o si estando en hospitalización la frecuencia respiratoria sube, la PAFI cae, nos vamos para UCI. Exacto, Nata. Y ahí lo que yo a ustedes les quiero, muchachos, es recordar algo. No esperen a que su paciente llegue con una PAFI por el piso, que llegue ya definitivamente prácticamente en parada cardiorrespiratoria. No esperen eso, muchachos, porque a uno obviamente es uno tiene muchos pacientes a cargo y uno dice, me llega otro ingreso, ¿yo qué voy a hacer? O le dicen a usted, venga, valóreme este paciente. Usted dice, no, que es que por pereza o porque no tengo tiempo. Muchas veces hay que sacar el tiempo. En este momento de pandemia estamos saliendo de turno a las 9 de la noche, trasnochamos y salimos a las 10 de la mañana, nos toca hacer tarde-noche. Entonces, por favor, hagamos las cosas bien y en el momento que es. Ya si usted dice, es que no tengo ventilador como nos ha pasado, o no tengo soporte, no tengo un soporte no invasivo, y me toca que el paciente me espere a mirar qué resuelvo en este momento, pues esa puede ser la excusa, pero no diga usted que usted tenga un ventilador y que tenga ahí la cama disponible, tenga el alto flujo ahí disponible y que usted no lo vaya a colocar. No, muchachos, esa no es la idea. Hagan las cosas, listo. Y recuerden siempre, hay que tener los elementos de protección personal. Estevitan, hay una cosa en este pronovigil, vámonos a la casa. O sea, la mayoría de mis estudiantes nos han escrito, me han escrito, profe, tengo un familiar, mire, que le diagnosticaron COVID, y entonces no sé qué, o sea, no sé, yo sé, o sea, el pronovigil ahorita no tiene estudios, no tiene unas recomendaciones serias donde les digan, sí, prónenlo, ¿cierto? Pero sí puede ser una recomendación de, bueno, usted está en la casa, ya lo tiene, prónese. O sea, trata de hacerlo el mayor tiempo, o no sé si no está aceptado. Ajá, exacto. Sí podemos hacerlo, o sea, sí podemos recomendar al familiar, acuéstese boca abajo el mayor tiempo posible para tratar de evitar, pero si ya nuestro paciente, nuestro familiar se nos está desaturando demasiado, consultemos. Ustedes todos tienen oxímetro. Luz Piedad, ¿tú nos ibas a decir algo? No, profe, fue que se me activó porque me pasé del teléfono al computador. Ah, ok, no hay problema, dale. Listo, entonces eso, porque muchos nos va a pasar, o sea, a todos nos ha pasado el familiar, el amigo, el compañero, el que nos llaman, y ustedes son terapeutas. A ustedes los van a empezar a llamar y entonces que ustedes vayan teniendo unas cosas que decir sin necesidad de que confirmo con la profe Nata o confirmo con el profe Esteban, o sea, yo estoy disponible y lo que necesiten con mucho gusto, pero si ustedes ya están seguros de algunas cosas pueden ir tomando ese tipo de decisiones. Pero ya el paciente en casa, Esteban, ¿hasta cuánto podemos tolerar una saturación en casa? La saturación se les tolera hasta 92% en casa, es la recomendación que hace, pero siempre vigilando los signos de dificultad respiratoria y la frecuencia respiratoria. Porque esos son las dos pautas que me dicen cómo se me está dañando el alvéolo, qué tanta tensión tengo dentro de ese parénquima, ¿cierto? Por lo que yo les decía a ustedes, el SIL que hacen los pacientes, la injuria inducida por el paciente va a estar determinada por la frecuencia respiratoria y por los signos de dificultad respiratoria. Entonces, en pacientes sin enfermedad pulmonar crónica, Exacto. que usted tiene en casa que le diagnostican un COVID, vamos a estar pendientes de la oximetría y de la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria de nuestro familiar, de nuestro amigo, va para arriba, está llegando por sus 30, nos vamos por urgencias. Si su paciente se está desaturando, o sea, si su paciente venía siempre saturado 92, pensaría yo, bueno, siempre saturado 92. Pero yo tengo un paciente que saturaba 98 previo,
le diagnosticaron COVID y esa saturación ayer era 98, hoy 97, mañana 94 y hoy llegó a 92, nos vamos por urgencias. Si yo tengo este paciente que previo saturaba 92, no sé si les podemos tolerar los 90, los 89, dependiendo de cómo venían, o definitivamente no. No, a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo que hemos visto es que a ellos les va mal. Esa hipoxemia de ellos sí les va mal, el problema es que nos van para el otro lado, entonces lo que nos hace también es unas acidosis respiratorias porque por un lado les dio la neumonía viral y por otro lado se les acercó el EPOC. Entonces en esos pacientes sí hay que tener un poquitico más de vigilancia, como lo dices tú, Nati. Entonces, digamos, mi abuelito tiene EPOC, Isa, ¿cierto? Isa Castaño. Sí, profe. No, entonces el abuelito de Isa tiene EPOC. Lo diagnostican con COVID e Isa, ¿en qué momento debe decir, abuelito, lo siento en el alma, pero nos vamos por urgencias? Cuando esté saturando más, por ahí más o menos 90%. Esteban, 90 o 92 en él. 92 en ese paciente. O sea, lo ideal es que todos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque si está en 92 en este momento, muy probablemente a las 6 horas esté en 90. Ven, se evitan, pero si él normalmente satura toda su vida con su EPOC estable, satura entre 88 y 92, ¿me lo llevo en 92? Nati, se lo tiene que, o sea, si él satura 92%, para que nos quede claro, si él satura 92% y le está bajando, entonces usted Ok, dice, bueno, ¿qué está hago yo bajada. acá? Le está bajando, ¿qué hago yo? ¿Qué tiene que hacer usted? Arrancar con el paciente, porque ese paciente, a diferencia de, por ejemplo, a nosotros que, pues, cuando el COVID nos dé, ¿cierto? Que nos dé la neumonía, nosotros vamos a tolerar más la hipoxemia que ese paciente. Ese paciente rápidamente va a ser una deuda metabólica, por así decirlo, y muy probablemente cuando usted lo conecte a ventilación mecánica, ese paciente va a necesitar presiones mucho más altas y va a necesitar oxígeno incluso hasta el 100%, ¿cierto? O Porque sea ellos que, rápidamente se descontrolan y porque hacen una vasoconstricción hipóxica refleja. entonces digamos, Estevitan, sino que me gusta que tengamos ese claro ahí porque yo sé que es mucho los casos que se nos pueden presentar. Tengo un Ese es el EPOC, común, sí. o sea, tengo un EPOC normal en mi casa. Ese EPOC es un paciente que no tiene oxígeno en casa, pero que se le ha saturado toda su vida 86%. ¿Cierto? Porque tiene un EPOC, porque vivimos en Pereira, porque estamos a las alturas y por acá decimos que le podemos tolerar una saturación un poco más baja y con ese 86% mi abuelo nunca ha hecho dificultad respiratoria, así de vez en cuando hace su broncoespasmo, lo sacamos con un esquema, él maneja sus inhaladores de control y los broncoespasmos son muy, pues poco frecuentes y se contagió de COVID, ¿cierto? Se contagió de COVID y digamos, podemos tener varios escenarios. Se contagió de COVID y él sigue igual, sabemos que está positivo, sigue saturando sus 86, igual como siempre lo hemos visto respirar antes del COVID. Ese abuelo no tiene que ir a urgencias así está saturando 86, porque pues está normal. O deberíamos llevarlo a urgencias por tener EPOC, así esté normal, pero sabemos que está positivo. Mira, los pacientes cuando tienen EPOC y les da COVID, esos pacientes hay que vigilarlos muy detenidamente, porque esos pacientes, probablemente ese paciente con EPOC, él no le va, a usted le salió el COVID, pero a ese paciente a los 3, 4 primeros días no le va a hacer los signos de dificultad respiratoria. Estamos hablándolo, pues, no en todos, en unos casos, es más o menos a partir del séptimo, octavo día que empieza a descompensarse, que empieza a bajarle la saturación. Entonces, el paciente que usted dice, no, venga, usted tiene POC, ya lo sacaron con el esquema, pero continúa polimnéico. Usted lo ausculta y resulta que es que no tiene sibilancias, pero se está lleno de ronco. Ya que nos dicen, está haciendo una neumonía. Entonces, ¿qué hay que Ok, hacer? se Arrancar evitan. con él. Pero, o sea, si sigue como siempre lo hemos tenido en nuestra casa hace 10 años con esta enfermedad, listo, lo podemos dejar en casa. Pero Sí. con cualquier cosita, o sea, que me bajó un poquito la saturación, que lo estoy viendo un poquito más polimnéico, que le hice un esquema, lo saqué, pero a la media hora está nuevamente en broncoespasmo, o que lo escucho lleno de secreciones más de lo que siempre, porque sabemos que ellos manejan secreciones y que listo, normal, pero es que venga, no, mi abuelo no tenía tantas y está empezando a tener más, nos vamos con el por urgencia, o sea, no vamos a esperar a que nuestro abuelito se descompense del todo para que ya no haya nada que hacer.
Exacto. Hay unas personas que dan el manejo en casa porque dice que les da miedo que llevarlo a una clínica, pero ese no es el deber ser. Si sale el paciente en casa, maravilloso, espectacular, o sea, sería lo ideal. Pero si usted definitivamente, y más nosotros, que ustedes saben que nosotros tenemos un poquitico más de conocimiento a las demás personas y más sobre este tema, ustedes o sea, no se pongan a inventar que se tome esto, que haga esto, que tal cosa, y resulta que, bueno, lo que usted le hizo le subió la saturación 2 puntos, pero al otro día está peor. Entonces, todo eso que usted está siendo perjudicial y el tiempo en el paciente con COVID, cuando ya se le instaura la neumonía, el tiempo juega en contra de él, porque él puede que tenga una radiografía con una neumonía, pero resulta que mañana usted no lo llevó a tiempo, usted no hizo lo que tenía que hacer y mañana tiene atrapamiento aéreo, tiene una acidosis respiratoria, la cosa más hijo de madre. Y resulta de que aparte de eso, tiene un trastorno ya severo en oxigenación y le tomó una placa y el pobre señor tiene vidrio esmerilado. Es decir, que aproximadamente en 24 horas le progresó la enfermedad. Y acuérdense que cuando nosotros hablamos de los criterios de Berlín, ¿qué nos dicen el tiempo? Que es rápido. Es decir, que el paciente ya no llega con un SDRA. Entonces, sí, hay que correr a esos pacientes y hay que vigilarlos muy de cerca, es como los pacientes con fibrosis quística. Los pacientes con fibrosis quística hemos tenido el caso, no todos utilizan oxígeno, no todas las fibrosis utilizan oxígeno, pero resulta que a ellos les va muy mal con el COVID. No hemos tenido paciente con COVID intubado en la unidad, pero sí lo hemos tenido hospitalizado aguantando. Ahí mejora la saturación, pronovigil, algo de incentivo respiratorio, ellos mismos hacen su terapia, ellos todo, pero son pacientes que cuando salen de la hospitalización, salen ya siendo pacientes con oxígeno suplementario, porque salen con saturando 85%. La enfermedad les daña absolutamente todo y como son pacientes que son sanos, perdón, que son jóvenes, son pacientes que llegan y dicen, no, es que el cartel del COVID, tal cosa, yo por eso no vine. Y cuando llegan vueltos unas, nada, entonces uno dice, no, venga, no lo intubemos, no seamos tan drásticos con ellos, pero usted sabe que el desenlace clínico de ese paciente es que le va a impactar es en la morbilidad, porque ellos de no utilizar oxígeno, les dio COVID, muy probablemente va a salir con oxígeno suplementario, que es lo que estamos viendo en los pacientes con fibrosis quística, más incluso con el paciente con EPOC. Al paciente con EPOC le está yendo relativamente bien, por así decirlo. Listo. Estevita, muchas gracias. No sé si alguno si alguno no le quedó claro aún este pedacito, que es importante. Si tienen alguna pregunta, seguimos. Sigamos, Estevita. Listo. Entonces, cuando a usted ya le llega el paciente a la unidad de cuidado intensivo, a la unidad de cuidado intermedio, y usted dice, bueno, yo voy a aguantarme a este señor, o bueno, ¿qué vamos a hacer? Resulta que han publicado, y acá es donde les traigo estos dos artículos, no tengo nada con Fisher and Paykel. Entonces, resulta que el alto flujo ha demostrado que realmente sirve en el paciente con COVID. Y lo más importante, nos sirve la cánula nasal de alto flujo, nos está sirviendo a nosotros como tal para descongestionar las unidades de cuidado intensivo, porque yo puedo tener a mi paciente en el servicio de urgencias con cánula de alto flujo mientras le resulta la cama en cuidado intermedio o en cuidado intensivo. También en hospitalización lo debo tener. Y la ventaja de la cánula de alto flujo, todos sabemos que esta cánula lo que hace es que provee una presión positiva dinámica y vence el espacio muerto anatómico de la vía aérea superior, mejorando el intercambio gaseoso y produciendo algo de presión positiva. Entonces resulta que los chinos, la experiencia china, a ellos les fue bien. La verdad, obviamente, no todos los pacientes son para alto flujo, que se tienen a PAFIN 50 la monta en alto flujo y tiene vidrio esmerilado. No, obviamente no, ya les voy a decir con qué indicaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el alto flujo y la ventilación mecánica invasiva? Primero, la ventilación mecánica invasiva produce demasiado aerosol. Segundo, la incomodidad, porque si estamos hablando con un paciente que necesite soporte no invasivo, es un paciente que usted le va a tener que poner presión soporte muy alta y presión positiva alta para poder generar volumen dentro del pulmón, ¿cierto? Entonces, él no se la va a aguantar, no va a ser tan confortable para el paciente. Aparte de eso, y tengamos claro, es que la ventilación no invasiva debe hacerse en intervalos, es decir, 4 por 2 horas de oxígeno convencional, 6 horas de ventilación invasiva por 4 de oxígeno convencional, y el problema son las laceraciones que el paciente nos está haciendo en la vía aérea y en la cara. Resulta de que acá en Colombia muy pocas instituciones
tienen las interfaces, lo que colocamos de la no invasiva. ¿Cuáles son las que recomiendan las guías europeas? Que usted le coloque o total face, es decir, que me cubra toda la cara, o que le coloque el casco helmet al paciente. Los pacientes por las presiones tan altas no van a aguantar eso. Y acá, si ustedes van a hacer la práctica en el hospital o incluso en la clínica con familiar, tenemos total face y tenemos la máscara oronasal. La máscara oronasal a esos pacientes no se la aguantan. Y en este momento estamos utilizando la no invasiva. Es como, suena feo, pero la estamos utilizando más que todo es como cuando vamos a extubar al paciente y sabemos que ya no está positivo o que tiene una carga viral muy baja. Lo colocamos porque estuvo intubado muchos días y queremos hacer como una terapia de rescate, queremos como probar al paciente que nosotros desde que extubamos y decimos como, yo a ese señor lo voy a extubar, pero con miedo, porque ustedes van a ver eso, lo va a extubar, pero lo va a recibir en invasiva. Pero como tal, muchachos, y esto es lo que les quiero decir yo a ustedes, no utilicen la ventilación no invasiva como primera línea. Utilicen la cánula nasal de alto flujo, que verdad, los estudios han demostrado que realmente sirve, que realmente los aerosoles que esta tiene es muy baja a diferencia de los otros dispositivos que tenemos, que ya se los voy a enseñar. Entonces acá vemos la distancia en centímetros de los aerosoles, de los dispositivos que nosotros utilizamos, y nos dice que la no invasiva alcanza hasta 90 centímetros de aerosoles. Eso es mucho, y es que el problema es que nosotros como personal sanitario también debemos de cuidarnos, a pesar de que tengamos toda la protección personal, estemos con gafas, estemos con N95, estemos con overall, y aparte de eso también tengamos el visor. De todas maneras, eso cae en los elementos de protección personal. La nebulización es el 80%, y ya les voy a hablar un poquitico cuándo puedo yo nebulizar al paciente. Una máscara simple, hasta 40 centímetros. El Venturi, muchachos, y eso ustedes deben de tener en cuenta, muchachos, que es que el Venturi no se utiliza en el paciente con COVID-19, porque el Venturi aeroliza. Usted puede decir, pero es que mira, que es que yo tengo una canulita nasal con aire frío, y resulta que es que lo tengo con aire frío y lo tengo a 5 litros. Pues hombre, muy probablemente ese cristiano a usted le va a empezar a sangrar, y si está anticoagulado, pues más le va a sangrar. Entonces dice, no, qué bueno ponerle un Venturi. No le coloque Venturi, porque es que recuerden que estos pacientes, así tengan dispositivos de oxigenoterapia convencional, siempre hay que colocarles una mascarilla quirúrgica, es decir, hay que colocarle un tapabocas del que utilizamos nosotros. Entonces, si usted le va a poner un Venturi, porque los aerosoles por los laterales del dispositivo, y resulta que usted se lo tapó, pues hombre, ese paciente le va a hacer hipercapnia. Y acuérdense que cuando él produce el Bernoulli, que es en el capuchón, por ahí también exhala al paciente, y por ahí también salen estas moléculas del virus. La cánula nasal realmente aeroliza entre 35 centímetros aproximadamente, pero ¿cuál es la ventaja si lo colocamos sin mascarilla? Si lo colocamos con máscara, es decir, con tapabocas, obviamente esto va a disminuir. El alto flujo, miren muchachos, entre 10 y 20 centímetros, y la máscara de no reinhalación, definitivamente, que es la que utilizamos por lo general, produce muy poco, aproximadamente 5 centímetros de los aerosoles. Entonces, por eso el gol estándar, el manejo es cánula nasal y máscara de no reinhalación. Si usted cree que el paciente, y puede pasar, lo extubó, lo mandaron, ya completó más de 14 días de los inicios de los síntomas y está en hospitalización, no fue que por el desacondicionamiento físico del paciente se le empezó a desaturar, pues usted ya en ese momento usted puede decir, bueno, este señor ya ya no es un paciente que me va a volver una nada a los otros, o sea, no me va a contagiar a los demás. ¿Usted qué puede hacer? Pues usted puede decir, bueno, pongámosle un Venturi porque está necesitando una Fidosal 40. Listo, y recuerde que para usted saber qué sistema de oxigenoterapia va a instaurar, pues simplemente usted lo puede hacer con la saturación e ir mirando. Joana Hurtado, que es una terapeuta respiratoria que Nati conoce y a muchos les he hablado de ella escribió el capítulo del soporte del alto flujo en el paciente con COVID y nos mostró los estudios que realmente avalan la terapia de alto flujo en COVID, y realmente es una terapia. Y les voy a hablar un caso y Nata me ayuda. Manizales se dotó de alto flujo. Manizales no estuvo tanto en alerta roja como lo estuvimos nosotros, porque nosotros llegamos a no tener camas de cuidado intensivo. Pero ¿qué fue lo que a ellos les ayudó? El soporte de alto flujo. Y ellos ponían flujos obviamente de 60 litros, de 70 litros, que es lo que da la cánula, y ponían fiodos incluso de 100. Pero resulta de que ellos
estaban combinando esta terapia de soporte de alto flujo con el pronovigil. Y eso es una terapia que usted no la va a colocar y la va a quitar a las 12 horas. No, son terapias que van a durar 5, 7 días continuas en el paciente. Y el alto flujo lo que ha permitido, muchachos, es que ha demostrado el impacto en la necesidad de la intubación orotraqueal y en disminuir la estancia en cuidado intensivo. Obviamente hay que tener en cuenta que los beneficios del alto flujo son muchísimos y lo que más impacta en esos pacientes que primero usted le está dando presión positiva, ¿cierto? Le está disminuyendo la resistencia de la vía aérea y el paciente al tener humedad activa en un circuito cerrado, pues no va a estar contaminando y lo bueno de la humedad activa es que permite el movimiento de esas cilias y si sabemos que es un paciente que tiene una neumonía, pues va a ser un paciente que va a tener más secreciones, entonces al tener humedad activa, lo que nos va a permitir es que esas secreciones se desprendan mucho más fácil y que el paciente, pues por así decirlo, las pueda expectorar y esto nos va a mejorar a tener una mejor higiene bronquial. Pero ¿a qué pacientes yo les debo tener en cuenta? ¿A quién le voy a colocar alto flujo? Pues al paciente que tenga una PaO2 FIO2 entre 100 y 300 milímetros de mercurio. El paciente que tenga uso de músculos accesorios y, ojo, el abuelito que nos llegó a nosotros y la familia no quieren que lo intuben, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Póngale el alto flujo al paciente. Pero ojo, usted debe de evitar esto en los pacientes que tengan un pH menor a 730. ¿Listo? Es decir, que un paciente que esté acidótico. ¿Y cómo sé yo que esta terapia a mí me está sirviendo? Pues resulta que los estudios en el 2016 se publicó el primero, nos habla del índice ROX. El índice ROX es saber la efectividad realmente del soporte de alto flujo. ¿Qué nos dice? ¿Usted en cuánto lo va a intubar o realmente le está sirviendo? En pacientes previamente sanos pulmonarmente. El punto de cohorte es 4. Es decir, yo cojo la saturación, la multiplico por la FiO2, divido la frecuencia respiratoria, resulta de que me tiene que dar un punto de cohorte menor a 4 y yo digo, me está sirviendo la terapia. Esto lo voy a hacer a las 6, 12, 18 y 24 horas. Y digo yo, listo, ya las primeras 24 horas me aguantó el paciente, voy a continuar. Pero en el paciente con COVID, por lo que yo le decía a usted de la hipoxemia feliz, del doctor Gattinoni, nos dicen es, aumentémosle. Y ya salió el punto de cohorte en el paciente con COVID, que es 4.88. Es decir, de que su paciente le supera los 4.88, y esto lo están haciendo en las instituciones que tienen el soporte de alto flujo, usted debe inmediatamente intubar a su paciente con COVID. Es decir, no le va a dar chance que está en 4, que está en 5 o que está en 4.9. No, intúbelo, porque muy probablemente después se le va a complicar a usted la vida cuando vaya a ventilar a ese paciente, porque de un fenotipo le empezó a hacer transición y le terminó en el otro fenotipo. Listo, claro esa partecita ahí. Listo, entonces miremos a ver si nos quedó clara la situación. Entonces, Michael, hola. Michael como que se duerme. ¿Estás No, mío? profe, es que Ay, estaba yo estaba llenando la preocupada. encuesta. Ay, yo estaba preocupada. Yo dije, ay, no, Michael se quedó dormido, qué susto. No Michael. extrañaría, pero no tampoco. Bueno, entonces, resúmenos un poco en palabras paisitas tuyas lo que Esteban nos acaba de decir. Digamos, la primera parte. ¿Qué sistema de oxigenación elegir y por qué tú elegirías eso? En pacientes COVID, Sí. Y ahorita en todos los respiratorios, porque todos los respiratorios no sabemos si son COVID. Sí, total. Por sospecha. pues profe, viéndole, pues teniendo en cuenta si el paciente no necesita como tal ventilación mecánica, se podría optar por una máscara simple. Máscara simple. ¿De qué va a depender esa elección? Mira ese cosito que tiene Esteban ahí, esas rayitas. ¿Eso es qué? Esas rayitas que él nos puso allá, ¿eso es para qué? Para que sepamos qué. La distancia en centímetros de las partículas, lo que alcanzan las partículas en la... Ok. ¿Y por qué prefieres tener unas partículas con una máscara simple que llega casi hasta 45 centímetros? ¿Te quieres contagiar? ¿Quieres contagiar al resto de los pacientes? ¿O por qué la decisión? Bueno. A ver, miremos esas rayitas. Camila Acevedo, que apenas va para UCI, pero pues está que se habla, por acá tiene un caso. Cami, préndeme ese micrófono.
Hola, profe. Cami, hola. Cami, mira esas rayitas que tiene el profesor Esteban ahí. ¿Y Sí, cuál para ti es el sistema de oxigenación que tiene menos riesgo para ti? profe, pues, no sé, no invasiva, o sea, como estaban diciendo ustedes ahora, una cánula nasal de alto flujo. Y de por sí a nosotros nos han enseñado que si llega un paciente, digamos, sospecha de COVID, se tiene que buscar un dispositivo que genere menos aerosoles. La máscara simple genera mucho aerosol y nos dicen que lo que menos aerosol genera es una máscara con bolsa de reinhalación, bueno, reinhalación, me confundí, o con cánula nasal de alto flujo. Ok, entonces María Juliana pone por acá, máscara de no reinhalación, entonces listo, máscara de no reinhalación. Si vemos las rayitas que nos tiene ahí, estas rayitas son un éxito. Entonces dice, si Esteban nos puso las rayitas y nos dice que la máscara de no reinhalación es la que menos dispersión de partículas Dispersión. tiene. Entonces miren que está en verdecito, la ven ahí, la última en verdecito, máscara de no reinhalación que nos muerta unos 5 centímetros. Pero no todo paciente de entrada le vamos a poner una máscara de no reinhalación, porque yo puedo tener un paciente que aún no está tan desaturado. Entonces, el profe Esteban nos decía que siempre estamos arrancando por una cánula nasal tradicional. O sea, la que tienen en verdecito clarito. Estevita, me haces ahí con el cursorcito tuyo. En Voy. cánula nasal tradicional, esa es la cánula nasal que ustedes siempre han conocido, la que siempre les hemos dado, que está en un verdecito clarito ahí. Ahí se parcó eso, ahí nos está mostrando el profe Esteban, que tiene menos de 40 centímetros de dispersión. Arrancamos por ahí. No arrancamos por Venturi, tiene más dispersión. Entonces Venturi no se está usando. Máscara simple, no se está usando, tiene una dispersión más alta. Nebulizador, vea, casi que 80 centímetros, no estamos nebulizando. Y Esteban nos dijo ahorita que ahora nos contaba quién podríamos nebulizar. Y ventilación mecánica no invasiva, la roja. Mire esa no invasiva, todo lo que dispersa. Entonces uno se la puede poner, pero el riesgo es más para uno. Entonces ahorita que están poniendo cánula nasal tradicional y si se me desatura, no tolera con eso, nos vamos a máscara de no reinhalación y ojalá tuviésemos cánula nasal de alto flujo, que les quede viendo el taller porque me lo cancelaron a última hora, pero estamos en reprogramación, así sea solamente así remoto, pero me parece súper importante que veamos ese tema bien detallado con la especialista. Entonces cuando lo tenga, les haré la invitación también a todos. Entonces, listo. Entonces, claro ese pedacito ahí con ese recorderis. Profe, me recuerda, porfa, que es HFNO, porfa. HFNO es La cánula nasal, segunda, la azul. cánula nasal de alto Ah, flujo. ya, ¿Listo? Entonces gracias, tenemos la profe. primera, roja, no invasiva, ventilación mecánica no invasiva. Segunda, naranja, nebulización. Azul, máscara simple. Morada, máscara Venturi, Venturi, cualquier Venturi. Verde clarito, cánula nasal tradicional. Azulita, azulito bonito, cánula nasal de alto flujo. Verde pollito, máscara de no reinhalación. Cami, dime. María Camila, dime que tienes la manito levantada. No, profe, ya, listo. Ok, listo. Entonces, ¿entendido ahí? Lo otro que nos decía el profesor Esteban, muy clave, que si vamos a poner una cánula nasal en un área, digamos, yo me voy mucho a esa baja complejidad, entonces estamos en baja complejidad en urgencia, nos llaman, valoramos el paciente y le vamos a poner una cánula nasal, que hay que ponerle una tapabocas tradicional encima de la cánula nasal, ¿cierto? Que tenemos cánula nasal de alto flujo, maravilloso, se lo vamos a poner con Así. una tapabocas. Listo, así como está ahí. Mira, ahí tiene el paciente cánula nasal de alto flujo con tapabocas encima. Que no, que es tradicional con tapabocas encima. Ujú. Listo. Profe, Y el índice de error, dime, Cami. es que, por ejemplo, yo conocí el caso de una paciente que entró con una neumonía horrible, 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 pues es la abuela de una amiga. Y entonces,
¿cómo le parece que ella entró? O sea, la llevaron y le hicieron nebulizaciones y entonces pues ella empezó con mucha secreción, mucha, y la volvieron a llevar y la dejaron con máscara simple como por 6, 7 días. Incluso yo le escribí a la profesora Angélica porque pues a mí se me hacía muy raro y ella cada vez empeoraba. Entonces le decían a la familia como no, la saturación está más bajita, ella no está mejorando, no sabemos si la van a llevar a UCI o incluso pensaron en intubarla. Y ya lo último fue que optaron por la cánula nasal de alto flujo, ahí sí empezó a mejorar, pero sin embargo, o sea, como que omitieron muchos pasos. Entonces es ahí donde yo digo, o sea, se puede nebulizar a cualquier persona con COVID. Estoy con esa duda. No, no, ya les explico cuando veamos el estridor en estos pacientes, cuándo es que se debe nebulizar. Lo ideal es que no. O sea, no, es que incluso las nebulizaciones para los pacientes de fibrobroncoscopia, cuando salen de estos procedimientos que ya son muy poquiticos, se les retiró ya esa nebulización para todos, porque mire lo que estamos viendo, o sea, eso dispersa horrible. Y pasa muchas veces que dicen, no, es que tiene una neumonía, se le exacerbó el EPOC, pongamos la nebulización, les colocan esa nebulización, le toman una prueba y salió positiva, eso mejor dicho, todo el mundo sale ya llorando de allá. Porque Entonces, hay una ese no es cosa, el deber ser. yo quiero que tengan claridad en una cosa, que la no indicación de la nebulización, la no indicación de Venturi, la no indicación de no invasiva, la no indicación de nebulización es por nosotros, profesional de la salud, para Exacto. que nosotros no nos contagiemos, no porque eso vaya a empeorar el paciente, ¿cierto? O sea, puede que tenga la indicación de hacerle una nebulización por la patología del paciente y puede que él lo necesite en ese momento. El paciente le va a hacer el efecto que estamos buscando, pero nos estamos contagiando. Ajá. Entonces, la no indicación es por nosotros, Cami, listo. O sea, por ejemplo, allá la dejaron con una máscara simple. No la vieron dejar por el personal. A la señora le estaban entregando el oxígeno, pero ellos se arriesgaron muchísimo, ellos como personal de la salud. Exacto. ¿Sí? Cami, ¿ahí entendiste eso de pronto? Sí, profe, ya muy Claro. claro, gracias a los dos. Entonces, por nosotros, Camila nos está poniendo un caso por acá en el chat, Estevita, en donde dice que una paciente que de post-COVID, que tuvo un COVID leve, que no estuvo hospitalizada, no tuvo ningún síntoma grave, pero un mes después presenta dificultad respiratoria, la saturación está en 96%, le baja la saturación y no tolera el ejercicio. Camila, ¿cuál es la pregunta? ¿O solo nos estás contando el chisme? Profe, ¿qué podría tener ella ahí? Porque pues ella no fue al médico. Ella ¿Qué puede simplemente... tener un tromboembolismo pulmonar? ¿En Es serio? lo más, sí, o sea, es la complicación más frecuente que los pacientes a menos pues de que haya sido un paciente que estuvo intubado mucho tiempo, que esté con desacondicionamiento en la casa, que no le hayan empezado las terapias y vuelve y se infecte con una neumonía, pero ya no sería por COVID. Pero por lo general, este tipo de pacientes de COVID hacen tromboembolismo pulmonar. Incluso cuando ellos están en la unidad de cuidado intensivo y empiezan a hacer sangrado, se desaturan, hace paro y todo, usted dice, su tromboembolismo pulmonar es masivo, un trombón, un TEP. Entonces, Sí, profe, porque incluso ella presenta trepopnea y todo, entonces es como eso de que se levanta, o sea, está acostada y de una se ahoga y se tiene que levantar porque la posición no la deja como respirar o empieza a ortopnea, suspirar. Cami, ¿cómo dijiste? No, porque es de lado, o sea, no es cuando está acostada hacia arriba. Cami, sí es importante que consulte eso porque es diferente lo que Estevita dice, o sea, tenemos también pacientes post-COVID, sea que hayan estado hospitalizados o no, pero nunca se les quitaron los síntomas, o sea, ya no tienen COVID, ya no están positivos, pero siguen de pronto con su dificultad respiratoria, son pacientes que les hace falta rehabilitación. Van a rehabilitación y mejoran eso. Pero mira que tú nos dices que ella ya estaba bien y que un mes después empieza con eso, de pronto que esté haciendo trombitos por ahí, entonces sería bueno que consulte. Profe. Listo, profe, gracias. Dime, Marium. Profe, buenos días. Profe, lo que Hola, pasa Juli. es que... ¿Qué más? Profe, no, pues lo que pasa es que yo soy paciente post-COVID. Y resulta que también hace más o menos... en eso esta semana, yo no sé por qué pensé en usted esta semana y pensé que le había dado COVID, no sé por qué, de verdad. Ay, no, profe. Bueno, sí. Bueno, resulta que me dio COVID
y pues bueno, la sintomatología no fue muy fuerte, pero sí tuve como mucha dificultad respiratoria. Y ya pues me hice la prueba nuevamente, me dio negativa, pero todavía me agito mucho, tampoco tolero todavía mucho el ejercicio y quedé con una secreción, pues con tos así con secreción. Entonces, ¿sí se recomendaría de pronto una nebulización para desprender las secreciones y todo eso o no? No, vea, primero yo no soy fan de las nebulizaciones. Mejor hidrate esas secreciones de otra manera. Y la dificultad que usted tiene y esas cosas es normal porque si usted dice que estuvo sintomática, muy común, lo más seguro que le haya pasado es que ese alveo lo sufrió. Entonces apenas está como tratando de recuperar, entonces es normal de pronto lo que le esté pasando a usted cuando hace ejercicio y eso, porque usted está joven. Sí, por eso no, es que O yo ya no sé estaba nada si quiere que se nebulice, pero pues yo le diría a usted que no, que las humedezca como hidratándose, tomando agua, tomándose esa Fluimucil. fluimucil y esas cosas. Ah, sí, eso fue pues lo que nos mandaron. De igual manera, también tenía una consulta pequeñita. Por ejemplo, mi mamá, que también pues, esté avanzada de las condiciones en las que mi mamá pues tiene, también le mandaron Flumosil. Pero entonces yo leí como el prospecto de la fórmula y dice que es peligroso como para personas trasplantadas y todo eso. El Entonces, problema es que el fluimucil los pacientes hacen broncoespasmo. Por ejemplo, el paciente asmático que alcanza pues las dosis terapéuticas de fluimucil es normalmente que haga broncoespasmo, entonces por eso es que tampoco se indican todos los pacientes por los efectos secundarios que puede tener. ah, Y más listo. y más su mamá que tiene tantas comorbilidades. Ujú. Mario, más de tomar agüita, de tos efectiva, hacer ejercicios para mejorar esa tos, ¿cierto? Mirar si de pronto si son secreciones o si lo que te está pasando es ahí en vía superior, porque lo que te escucho es entonces no sé si tengas un edema ahí en vía aérea superior, De pronto de ¿cierto? la tos que le haya quedado, o sea, Ajá, entonces de pronto si lo que tienes es un edema de vía aérea superior, ahí sí yo recomiendo la nebulización, pero con Pulmicor. O sea, sí, no ahí le sí. invento, o sea, ahí sí es con un Pulmicor, se hace una nebulización con Pulmicor, si lo que tienes es un edema de vía aérea superior, eso se le va a quitar. Con una Ah, nebulización de bueno. Pulmicor, con una, sino que eso cuesta, no sé, 25, 30.000 pesos la ampollita y dura una nebulización. Entonces, Ah, si es bueno. vía aérea superior, un edema, eso que tú sientes como un pelito que no deja y que eso no me sale, puede Ajá. ser más un Ay, sí, edema horrible. de vía aérea superior, más que decir que estás llena de secreciones. Ah, bueno, Entonces, profe, sí se usted me se va hasta mejora la con la voz. hidratación es, ajá, sí, es que te estoy escuchando más vía aérea superior. Bueno, Ah, ¿cómo vamos hasta el momento? Se va a acabar la hora de la clase va hasta las 12:30, son las 12:15. Vamos a continuar y yo pienso que está chévere y podemos seguir en la siguiente de la electiva también si Esteban nos acompaña en 15 días. O no sé si me Sí. acompañan 8 días y les adelantamos la clase. Regálame, yo reviso qué tengo y te confirmo, Y listo. yo les confirmo y los invito a todos nuevamente si algo, pero entonces démosle continuidad otro poquito. Listo, bueno. Pero entonces, si yo veo que el ROX aumentan los signos de dificultad respiratoria y el paciente usted le tomó unos gases a las 24 horas y está, ya usted inició con 200 y ya van 120 y el ROX va para arriba, pues hombre, ¿usted qué decide? Ni más ni menos debe intubar al paciente, porque ¿qué le está diciendo? La terapia definitivamente no funcionó. Entonces, cuándo intubo yo al paciente y qué recomendaciones nos hacen para intubar al paciente? Eso es como un post que hay cortico de 3 hojas donde nos dice cómo se debe intubar un paciente con COVID-19. La primera recomendación es que todo el equipo personal tenga todos los implementos todo el equipo profesional tenga todos los elementos de protección personal. ¿Listo? Y acuérdense que la intubación es lo que más aerosoles, incluso puede alcanzar hasta 100 centímetros, estas partículas. La primera es todos con protección personal. Segundo, 3 personas con el paciente. El líder de la vía aérea, el asistente de la vía aérea, que somos nosotros, y la enfermera, que es la que va a suministrar los medicamentos.
¿Qué otra recomendación nos hace? Que la persona que vaya a intubar sea la persona que más experiencia tenga del equipo para estar evitando estar sacando el tubo y estar entrando. Videolaringoscopio, muchachos. Y esto nosotros, la clínica se dotó de 3 videolaringoscopios, no los teníamos por pandemia, se consiguieron y se está intubando con videolaringoscopio. Tener a mano todo lo para intubar al paciente y como las guías de intubación en una paciente con COVID cambiaron, ¿cierto? Estas guías se modificaron más que todo es para la protección de nosotros. Y otra cosa que yo creo que ustedes vieron fue, perdón, y los medicamentos, ¿listo? Tener todo pues a la mano como si fueran a intubar un paciente común y corriente, lo que cambia la protección personal y la cantidad de personas que van a estar. Yo aquí les quiero decir algo, es que yo sé que ustedes me van a preguntar por las cajas. ¿Qué pasó con las cajas? ¿Dónde están las cajas? Porque ya no estamos intubando con cajas en las unidades. ¿Qué fue lo que pasó, Mauricio? Eso, compraron cajas para todo el mundo, los 17 cubículos las dotaron de 17 cajas. ¿Qué pasó? Los chinos demostraron que las cajas producen Bernoulli, producen el efecto Bernoulli. Es decir, usted colocaba al paciente dentro de su caja y resulta que cuando usted lo metía dentro de la caja, las partículas ejercían una presión hacia los laterales de la caja y cuando usted retiraba esta caja, ¿qué pasaba con esas moléculas? Se disipaban todas en el aire. Se disipan, entonces estaban contagiando al personal sanitario. Entonces, por eso las cajas ya no se están utilizando plástico o simplemente se está intubando el paciente así normal con todas las medidas de protección. Nosotros utilizamos un uniforme desechable por debajo, o sea, yo llego con ropa, me dan un uniforme desechable, me coloco un overol que me cubre todo totalmente, me coloco polainas, gorro, el overol me cubre incluso todo, nomás se me ven los ojos, gafas, careta y cuando voy a atender a un paciente o voy a intubar a un paciente me coloco una bata desechable que es la que voy a manejar en mi turno. Listo, entonces para que por favor tengan en cuenta esas recomendaciones. El que quiera ver el video de los tapones, todo eso, pues me lo puede ver, que yo con muchísimo gusto se los enseño. Porque es importante Estevita, mostrar, me señora. lo comparte, yo se los comparto a ellos por los grupos de WhatsApp que tengo con ellos, por favor. Perfecto, Nati. Dame un momento, ahora lo busco y te lo mando. Entonces, muchachos, por favor, la manipulación de la tráquea. Porque estos pacientes están haciendo estridor post-extubación. Mucho cuidado, porque como a ellos no les vamos a poder estar midiendo el neumotaponador, porque si yo tengo una fuga, tengo aerosoles y mejor dicho, ya todo el mundo me va a mirar feo y es riesgo para mí y para la sala y para el personal con el que esté. Entonces, estos pacientes si la persona que va a intubar está como blandengue, como así, yo mejor espero, ¿cierto? Yo mejor espero y digo, no, esperemos a que venga el anestesiólogo, esperemos a que venga el intensivista. Ahora han llegado muchos médicos generales que pronto no tienen como esa práctica y ellos dicen, venga, yo lo intubo. Pero si usted va a inducir al paciente, usted ya lo relajó, lo sedó y lo tiene oxigenado con una máscara de no inhalación y la satura 93%, ese paciente de una le va a caer la saturación. Y mientras usted ensaya esto, ¿qué le va a pasar a usted? El paciente le va a hacer paro. Entonces, lo bueno es que lo ideal es que la persona que maniobre la vía aérea sea una persona que tenga muchísima experiencia. ¿Listo? Pero, ¿cuáles son las necesidades reales del paciente con COVID cuando yo lo voy a intubar? Pues que tenga obstrucción de la vía aérea superior, que tenga signos de dificultad respiratoria, de trabajo respiratorio, que la hipoxemia no me mejoró con el soporte no invasivo que yo ya le di o con la terapia convencional, que tenga hipercapnia o que tenga acidosis y que esté cursando con una encefalopatía o que tenga disminución de los reflejos de protección de la vía aérea. Y debo tener en cuenta todas las complicaciones de una intubación, como lo es el paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces debo tener en cuenta, debo tener a la mano, y eso ya lo hace más enfermería, todas esas cosas, y yo también debo tener mi equipo de vía aérea. Si ustedes, muchachos, el paciente se le desaturó y resulta que no recupera y tengo que darle bolsa autoinflable, ya sea Jackson o ya sea Ambu, pues, ¿cuál es la recomendación? Que utilicemos, muchachos, miren acá esta imagen, que utilicemos un filtro nariz de camello, o sea, humedad pasiva, entre la punta de salida del flujo, que es esta, y la máscara. Entonces, utilícenlo así que esto disminuye hasta en un 50% la dispersión de las partículas. En este momento, miren cómo vemos acá, estamos utilizando filtros víricos para la protección de la máquina. Este filtro vírico va conectado a la aspiración y aparte de eso, estos sistemas de humedad, mire acá vienen lámparas.
Y siempre tengan en cuenta, muchachos, que va a ser con sistemas de succión cerrada. Es decir, el paciente con COVID, yo no lo puedo aspirar con succión abierta. Listo, yo no lo puedo aspirar porque obviamente va a caer, se va a aerolizar así el paciente esté relajado, porque el mero hecho de yo desconectar, ¿cierto? El circuito y saber de que hay microorganismo y esto tiene un flujo, pues esas partículas van a volar para todo lado, ¿cierto? Entonces lo ideal es que siempre se haga con los sistemas con sistema de succión cerrada, pues hace mucho tiempo la venimos usando por porque se ha demostrado que disminuye que la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que no le recluta al paciente, bueno, etcétera. ¿Cada cuánto se van a cambiar estos filtros y este sistema y estas cosas del protocolo de su unidad? Nosotros no los cambiamos, excepto de que sea muy necesario. O sea, el paciente ya lleva 14 días, ya tiene esas resistencias por las nubes, ya se ve muy condensado, pues, ¿qué hacemos? Ponemos en pausa el ventilador, es decir, le interrumpimos la ventilación mecánica al paciente un momentico, le ponemos en pausa y le ponemos un tapón al tubo orotraqueal o lo clampeamos con una pinza. Lo ideal es que lo hagamos en compañía de la compañera que esté con nosotros, ¿listo? Para que esto no nos saque, no nos vuelen todas esas partículas. Y cuando usted vaya a intubar al paciente, muchachos, deje listo como le estoy mostrando el ventilador. De una, que simplemente sea que usted le quitó la pinza, que ahora le va a mostrar a Nata, que ahora le van a mostrar el video, usted le colocó, quitó la pinza y empezó a ventilar. No es como antes, uno lo intubaba, esperaba, de pronto iba armando, no. Debe tener ya el ventilador armado. ¿Y cuál es la recomendación? Que siempre haya un ventilador armado en la unidad. Porque resulta que estuvo Juliana de turno en área COVID y me dice, te voy a llevar un paciente que lo van a intubar allá. Listo, lo van a bajar y resulta que yo estoy llevado y ella me llegó a los 20 minutos con el paciente y resulta de que yo no tengo el ventilador armado y eso cuando ellos llegan es para intubar ahí mismo, o sea, uno no espera, uno espera de pronto, uno espera si no tiene con qué ventilar al paciente, pero si usted tiene con qué, lo siento, que llegó a las 6:30, como saben llegar, a las 6:30 tienen que entregarlo intubado. Entonces, siempre tengan en cuenta de armar el ventilador y dejarlo listo y dejarlo con los parámetros iniciales. Cuando yo ventilo a mi paciente, y son los fenotipos del COVID, que ya también decimos fenotipo 1, 2 y 3 o fenotipo A, B, C. Y es que tenemos dos. Tenemos el fenotipo low y el fenotipo high. Pero resulta que entre esos dos fenotipos hay uno que se llama el fenotipo de transición. ¿Qué va a Espérate, marcar la espérate, pauta, señora? espera. Ahí ya vamos a empezar como un tema, ¿cierto? O sea, Eso, entonces lo vamos acá. Estamos hablando como de la intubación, de todo el proceso de la intubación, y ya Esteban nos va a hablar de cómo ventilo ese paciente, ¿cierto? Entonces ya lo tengo intubado, lo tengo ahí ahora. La ventilación de mi paciente, las decisiones de mi paciente van a depender del fenotipo. Entonces no se evitan si dejamos ahí, porque pienso que ahí ya nos vamos a meter Sí, ahí nos a demoramos tema mucho. largo que dejaríamos ahí colgaditos. Les iba a proponer que lo siguiéramos esta tarde, aprovechando que Esteban estaba libre hoy, pero esta tarde veo que los de la electiva arrancan su teoría en cuidado neonatal. ¿Cierto, chicos? ¿Ana? Sí, señora. Entonces, preciso a la hora que yo tendría espacio con los de quinto, que los tengo acá muy juiciosos, que son los que empiezan conmigo y cuidado crítico, ellos están en neonatos, entonces creo que sí es mejor reprogramar para otro día a esta hora, donde los de quinto por lo general van a estar libres, solamente unos van a estar en práctica y los que estén en práctica, pues si les interesa continuarlo viendo, lo verán en su tiempo. Entonces yo pienso que es de reprogramar, chicos, aprovechemos estos 10 minuticos que nos quedan para que le pregunten a Esteban o para que le agradezcan a Esteban o para que le pregunten lo que quieran o le agradezcan por las cosas que les pudo haber aclarado. Los escuchamos. Hola. Dale, Camilo. Vale. Yo tengo una pregunta con lo que nos explicó ahorita la fórmula de ROX. ¿Esa cuándo se toma? ¿En qué momento? ¿Cada cuánto? Cami, cuando usted instaura el soporte de alto flujo, es decir, la cánula nasal, usted espera, porque él inmediatamente no va a empezar a hacer las modificaciones. Usted espera 2 horas, 4, 6, 12, 18, 24. Lo va tomando, porque esto es una manera no invasiva de usted estar mirando realmente cómo me está sirviendo la terapia en este paciente. Entonces, eso se hace es cuando usted instaura el soporte de alto flujo. Por ejemplo, está como en la no invasiva, que es el índice JACO.
que usted instaura la ventilación invasiva y a las 2 horas empieza a evaluar realmente cuáles van a ser esos desenlaces o esos criterios. Ok, Entonces, entonces estábamos hablando de dos escalas. HACOR, cuando tenemos un paciente con no invasiva. ROX, cuando tenemos un paciente con cánula nasal de alto flujo, no la cánula nasal que ustedes han conocido toda su vida, cánula nasal de alto flujo. Entonces, existen en los celulares, uno puede descargar las aplicaciones o algo para poderlo medir. Entonces, los invito a que las descarguen, a que las miren cuáles son los puntos que les da y dependiendo, tengo cánula nasal de alto flujo, le mido la escala de ROX y él le va a decir, su paciente está para intubar, su paciente lo puede dejar en cánula nasal de alto flujo, déjelo pero vigílelo. Listo, evitan. y le pueden empezar a cacharrear a la aplicación de Equitrol, de Fisher and Paykel, que se llama Airbo, si se la escribí, y es usted cómo programar el alto flujo. Ahí le muestra se desbloquea, cómo sube la FIO2, cómo la baja, cómo todo. Esta aplicación está en Google incluso, para que si quieren mirarla, le van cacharreando, porque muchachos, esto es lo que ustedes se van a seguir encontrando, de verdad. Entonces, así está la aplicación. Eso no yo creo que no consume ni siquiera datos. Y ahí está para que ustedes empiecen a cacharrarle cómo se desbloquea el dispositivo, porque hay que tener en cuenta de que el Airbo, que es de Fisher and Paykel, que es de la que les va a dar la capacitación, hay unidades que se dotaron del equipo, del Airbo. Hay otras unidades que lo están utilizando con ventiladores. Por ejemplo, el ventilador de la universidad tiene el módulo. Hay que comprarles el circuito. Entonces, para que se vayan familiarizando como con esas cositas también. Listo, ¿alguna otra pregunta, Robert? ¿Qué nos ibas a decir? Profe, yo quería preguntar... Ay, no, pero prendan la cámara cuando hablen. Profe, usted sabe que siempre prendo la cámara. Usted sabe que a mí no me da pena, yo sé. Y menos por usted. ¿Qué me dice y yo le cumplo? Dinos. Bueno, en cuanto... No sé si vamos a hablar sobre también la rehabilitación. Me parece que tiene un papel fundamental del terapeuta. Porque... Lo que pasa, Robert, es que en este momento los terapeutas sí y no estamos haciendo rehabilitación en esos pacientes, por lo que yo a usted le digo, hay que tener en cuenta que esto es una enfermedad costosísima, entonces sí están contratando terapeutas, claro, nos están contratando, pero nos están metiendo más a la parte de la ventilación mecánica. En este momento, los otros profesionales se están encargando no tanto de la rehabilitación, sino de la terapia física de estos pacientes, pero de verdad, la parte de reacondicionamiento de estos pacientes ha sido una cosa de locos. O sea, la verdad es que los pacientes de estar tanto tiempo con relajante, esos pacientes terminan con una debilidad de esa placa motora impresionante que uno queda hasta aterrado. Lo ideal es iniciar a esos pacientes la terapia física es a las 48 horas estando en prono, pero nos estamos dando cuenta de que realmente sí hay estudios muy lindos que avalan esto y esto, pero se han extrapolado los protocolos a nosotros y la verdad no hemos tenido tan buenos resultados y no sabemos el por qué. Robert, pero podemos mirarlo, o sea, esta charla nos vamos hasta la UCI, ¿cierto? Yo pienso que Sebastián nos puede ayudar un poquito con rehabilitación en UCI, ¿qué podemos hacer ahí de pronto en ese manejo de la sensibilidad? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y les prometo que para la lectiva les voy a tratar de conseguir una experta en rehabilitación que tú conoces, ¿cierto? Voy a hablar con Lina y voy a mirar si Lina nos puede ayudar una charlita sobre qué podríamos hacer ese paciente en casa, rehabilitación. Se me olvidó aclarar que era rehabilitación en UCI, a lo que yo ok. No, bueno, si vamos a hablar de los pacientes no COVID de la rehabilitación en UCI, obviamente, o sea, nosotros hacemos turno en las diferentes unidades. Hay 3 unidades UCI y 3 unidades COVID, que son 40 y algo de camas, y tenemos la no COVID, pero pues son un poquitico de camas que se ha ido expandiendo. Obviamente en los pacientes sí se les hace rehabilitación, o sea, en los pacientes sí los sentamos, sí les subimos la sensibilidad, si les hacemos descarga de peso hacia diafragma, si le hacemos unas cantidades de cosas, pero es en los no COVID. ¿Listo? Listo. Igual parte de lo que les está diciendo Esteban de que pronto en el COVID no se les hace un poquito eso, de pronto es porque es que hay mucho trabajo, mucho paciente, mucha cosa. Entonces a veces lo limita uno, pero sí, yo pienso que ahorita nos puede ayudar desde ahí, desde ese paciente UCI, qué estrategias podemos tener para ayudarle a rehabilitar esos diafragmas.
y ya, si algo, si ustedes quieren, pues yo hablo con Lina, igual Lina ya les dio clases a ustedes y yo creo que ustedes ya vieron mucho de rehabilitación con Lina. Entonces, nada, sería desde ahí, desde la UCI, en la próxima sesión que tengamos con Esteban, si alcanzamos a llegar hasta allá, porque todavía nos falta. Listo. Listo. Nati, sí puedo para el próximo jueves. Ok, entonces vamos a adelantar la clase que saben que es cada 15 días, la vamos a ver dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Claridad en eso? Y invitados totalmente los otros que quieran estar, octavo y quinto. Mariún, tú levantaste la mano, cuéntanos. ¿Se arrepintió? Listo, chicos, no sé, entonces si nadie más tiene algo por decirnos o por alguna pregunta, pues nada, nos vemos entonces en 8 días a las 11 de la mañana nuevamente para continuar con esa sesión que ha sido tan interesante. Bueno, Nati, muchas gracias, muchachos, muchas gracias, Chaito. Muchas gracias, profe, qué espacio tan espectacular. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, chao. Nos vemos ahorita en clase. Chao, profe.